noches con todos los presentes en la sala. Buenas noches y pues saludarlos por este 63º aniversario de la Revolución Cubana. Me honro en dar unas palabras el día de hoy, puesto que es de suma implicancia, ya que como militante también de un partido político debemos resaltar el internacionalismo latinoamericano. Compañeras y compañeros, el 1 de enero de 1959, hace 63 años, el mundo recibía el Año Nuevo expresando sus deseos de un año mejor. Ese mismo día, Cuba vivía no la promesa de un año nuevo, sino un año nuevo verdadero, el año del triunfo de la revolución que cambiaría su historia y la historia de América Latina, hasta convertirse en el referente que la liberación de los pueblos del tercer mundo era posible y cercana. La historia de esa gesta comenzó el 26 de julio de 1953 con el asalto a los cuarteles Moncada en Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo. Un grupo de jóvenes soñadores inspirados en el pensamiento libertario de nuestro José Martí, el verdadero autor intelectual de esta epopeya. Como lo señaló Fidel en su vibrante defensa, la historia me absolverá. Luego de esta gesta, a Fidel y a sus compañeros los esperó la cárcel en la isla de Pinos. Después de la amnistía y el exilio en Ciudad de México, su encuentro con el Che en casa de María Antonia, la compañera moncadista exiliada en México. El zarpe del Granma con 82 expedicionarios en temeraria travesía con destino a Cuba, dispuestos a ser libres o mártires, conforme lo prometió Fidel en Palma Garden, en Nueva York, el 30 de octubre de 1955, ante una entusiasta multitud que lo aclamaba. El desembarco en Las Coloradas, el 2 de diciembre del 56, el bombardeo de las fuerzas tierra-aire de la tiranía batistiana y la captura y fusilamiento de decenas de revolucionarios, el reagrupamiento y el internamiento en Sierra Maestra, la guerra de las guerrillas, las ondas fundamentales de la radio La Voz Rebelde, el apoyo popular, la toma del cuartel La Plata, que fue su primer triunfo militar, el trato humano a los soldados prisioneros por la guerrilla, pero también la enérgica firmeza ante los esbirros y delatores convictos de crímenes, marcaron el derrotero de una revolución heroica y creadora. La liberación sucesiva de territorios, la marcha hacia Occidente y el fortalecimiento de los frentes combatientes del Oriente, la lucha clandestina en las ciudades, las huelgas generales, los combates victoriosos del ejército rebelde en todo el territorio, desde Escambay liberados por el Che y por Camilo, el descarrilamiento del tren blindado en las faldas de Capiro, asestando el golpe mortal a la dictadura en la victoriosa batalla final de Santa Clara, para iniciar luego su marcha jubilosa hacia La Habana, la instalación del gobierno provisional revolucionario en Santiago de Cuba, y finalmente la caravana de la libertad, liderada por Fidel, haciendo su ingreso a la capital del primer territorio libre de América, el mediodía del 8 de enero de 1959. Esta es sin duda la síntesis de la lucha armada revolucionaria de la Cuba socialista, aquella que se irradió a los pueblos del Asia, África y América Latina, como viva señal que la liberación de los pueblos era posible. Experiencia de la que se nutrieron miles de jóvenes soñadores y quizás impetuosos por repetir una guerrilla única e irrepetible, porque no entendían
que la revolución no es calco ni copia, sino creación heroica de su pueblo. Revolución cubana que impulsó el espíritu revolucionario de nuestro Javier Geró y que muchos otros heroicos compañeros en 1965 salieron a los campos donde campaba el hambre, ha hecho su posada, donde vive alegre la tristeza para sembrar amaneceres y sonrisas. Como escribió Edgardo Tello Loaiza, joven poeta sanmarquino que entregó su vida heroicamente en las montañas de Ticó, en Ayacucho, para germinar en nuestro suelo ejemplo de Cuba victoriosa. En 1960 se promulga la Ley Fundamental de la República y se adoptan las principales medidas para hacer realidad el viejo sueño de independencia económica, soberanía política, democracia real y justicia social que movió a los mambises en los luchadores por la independencia de la República neocolonial, inspirados en el pensamiento independista y revolucionario de José Martí, el verdadero mentor de Fidel y de la Revolución cubana. El tránsito de la revolución no ha sido fácil. Estuvo plagado de dificultades y amenazas por el acoso implacable del imperio y de la docilidad manifiesta del primer mundo y de reiterados gobiernos títeres en el tercer mundo. Leales a sus designios, la desaparición de la Unión Soviética fue también un duro golpe para Cuba, que perdió amigos y aliados en esa vorágine inevitable de construir socialismo frente a las fauces del enemigo y con todos los vientos en contra. Pero ahí está Cuba, heroica y victoriosa, siempre digna y solidaria, a pesar de grandes necesidades materiales y escaseces, respetada y admirada. Cuba, nuestra Cuba, dando ejemplo de ciencia y de cultura, de salud y educación universales para cubanos y cubanas. No hay un país en el planeta que solo haya librado la batalla contra el coronavirus como lo hace Cuba con su propia estrategia y sus propias vacunas, ayudando además a los otros pueblos, incluso del esquivo primer mundo, España, Italia y otros países europeos, lo salven y agradecen. Y Cuba, nuestra Cuba, seguirá invencible su camino creador y soberano, inspirado en el pensamiento de Martí y en el ejemplo vivo del comandante Fidel Castro Ruz, del Che y de Camilo y tantos otros. Cuba seguirá invicta frente a las adversidades porque cuando se tiene el chaleco moral que hablaba el comandante Fidel, no hay enemigos que lo detengan ni problemas irresolubles. Cuba, en estos 63 años de revolución, exhibe lo que ha logrado: dignidad, solidaridad y heroísmo. ¡Que viva Cuba! Hasta la victoria siempre. Patria o muerte, vencida.